Los rendimientos de las SOFIPOS no dejan de caer. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les voy a platicar acerca de esta tendencia que hemos estado observando en el rendimiento a la baja de las SOFIPOS, como pueden ser Nu, Story, Clar, etcétera, entre otras, siendo estas las más conocidas, y obviamente también el tema de los CETES, ¿no? Que al fin y al cabo todos los rendimientos que ofrecen estas empresas o estas herramientas están ligadas a la tasa de referencia interbancaria que determina Banxico, ¿no? Como saben, tuvimos una alza muy fuerte a partir básicamente de la pandemia, saliendo de la pandemia, y en marzo del año pasado llegamos a un máximo histórico de 11.25, una tasa que nunca se había visto, y a partir de marzo de este año empezamos con recortes, ¿no? Un recorte básicamente por reunión, como pueden observar. Creo que una reunión, sí, una reunión que no recortaron, pero empezamos a recortar el 11%. Luego en agosto pasamos al 10.75, septiembre 10.5 y el día de ayer 10.25. Ahora, ¿qué significa esto? Ahora te voy a explicar. Pero primero lo que tenemos que ver es que la siguiente junta de Banjico va a ser el 19, ¿no? El día 19, básicamente de diciembre, en un mes. Y ahí esperamos, yo creo que esperaríamos todos ver un recorte más para finalizar el año con una tasa del 10%, ¿no? Y la realidad, siendo ya un poquito más viéndolo a largo plazo, es altamente probable que el próximo año sigamos con la misma tendencia, ¿no? Sigamos con las tasas bajando, porque si vemos, insisto, a 10 años, la tasa de referencia en México nunca había estado tan alta, ¿no? Y si nos vamos a máximos, creo que tampoco. Es decir, desde que se está utilizando esta herramienta, nunca habíamos estado a niveles tan elevados. Y este es un nivel muy elevado para la economía mexicana. Me va a decir, Arturo, ¿pero qué tiene de malo? Está re bien, así todos ganamos más. No, tiene varios efectos, ¿no? Pero el principal efecto que busca la tasa de referencia o por la cual la usa Hacienda, es para disminuir la economía, para frenar la economía y por ende frenar la inflación, ¿no? Como vimos periodos con inflación muy elevada, pues Banjico utilizó esta herramienta para controlar la inflación y que no se salga de control. Ahorita que estamos viendo que la inflación se estaba estabilizando más, pues ya se han podido dar el lujo de bajar un poco la tasa. También hay que entender que muy probablemente se sobrepasaron, ¿no? Creo que a lo mejor el 11.25 fue un exceso y por eso se está curando, por así decirlo, o tenían la ventaja de poner recordar tasas sin crear tanta inflación, ¿no? Ahora, el problema que tiene esta tasa es que tiene un efecto negativo, como ya lo platicamos, ¿no? Baja la economía mexicana, es algo completamente lógico. Obviamente todos los créditos se vuelven más caros, esto de cierta forma desmotiva la inversión, obviamente porque tu costo de capital es mucho más elevado y genera que la economía no crezca tanto. De hecho, los pronósticos para el próximo año se acaban de cambiar y están pronosticando una economía en México todavía menor, con un menor crecimiento, ¿no? Yo creo que va a ser algo básicamente un hecho, ¿no? Este, y Banxico, al ver esto, se está teniendo que ver, o sea, tiene que recortar las tasas. Lo habíamos platicado en videos anteriores, no solo por esto, sino porque también hay que entender que a esta tasa básicamente es a la que presta el gobierno, ¿no? Entonces, si el gobierno sigue teniendo un costo de capital también muy elevado, pues obviamente eso perjudica las finanzas públicas y genera que tengan que recurrir a más deuda son más intereses son más pérdidas, que se tienen que cubrir con más deuda, etcétera, ¿no? Entonces se forma una bolita de nieve muy, muy peligrosa, ¿no? Entonces yo creo que también eso está jugando hasta cierto punto en la decisión de la política, ¿no? No pueden mantener este nivel tan elevado para México. La verdad, yo creo que una tasa normal, si tomamos en cuenta que esa tasa debe ser más o menos la inflación y el crecimiento a largo plazo, si suponemos que la economía mexicana va a ser un boom y va a crecer un 3% a largo plazo, que creo que es elevado, pero bueno, vamos a suponer que crece un 3%, con un 3% de inflación, que es la meta de Banjico, estaríamos hablando que la tasa real o la tasa de interés que deberían de tener sería del 6%, ¿no? Y ahora estamos en el 10.25, entonces todavía hay mucho, mucho para bajar. La verdad es que lo que vimos con la SOFI, por lo que vimos con los CETES, fue un rendimiento atípico y es algo que no vamos a ver. De hecho, lo estaba viendo el otro día en NU, se me hace bastante interesante. En NU, para los que no saben, tiene una función que son cajitas, ¿no? Que tú guardas tu dinero y te da un rendimiento día a día. Pero recientemente agregaron una nueva funcionalidad que es congelar las cajitas, que básicamente, ¿qué se refiere a eso? Tú accedes a no tocar, o más bien no puedes tocar ese dinero por 7 días, por 28, por lo que fuese, por el tiempo que decidas congelarlo, y obviamente te va a dar una tasa más preferencial. Sin embargo, lo interesante ya es que si tú congelas, no sé, tu caja o tu dinero a un mes, te da un X%, pero si lo congelas a un año, te da un menor rendimiento. Entonces tú me vas a decir, oye Arturo, ¿por qué rayos yo, que la verdad
congelaría mi dinero, o sea, dejaría de tener acceso a mi capital por un año si me va a dar una tasa menor de lo que lo puedo congelar a una semana o un mes. Y no tiene lógica. Normalmente esto pasa, siempre pasa, que te digo, no es normal, pero pasa cuando el mercado está anticipando que las tasas van a seguir bajando, ¿no? Entonces, como van a seguir bajando, pues tú congelas esa tasa y te dan una tasa menor porque estamos suponiendo que en el futuro la tasa va a ser todavía menor, ¿no? Entonces es algo bastante interesante que estamos viendo. De hecho, en CETES también lo ves. El rendimiento que te dan a un año es menor porcentualmente que el de un mes. Y te digo, es algo que normalmente dices, no, pues no tiene sentido porque si estoy tomando más riesgo en el sentido de que estoy congelando mi capital por un mayor tiempo y no me vas a dar un mayor beneficio. Bueno, eso se debe porque el mismo mercado está anticipando que las tasas van a seguir bajando. Y creo que es algo completamente lógico, ¿no? Al menos de que pase, ¿qué tendría que pasar para que las tasas suban? Pues algún shock inflacionario que nadie vea venir, que la inflación se vuelva a disparar. Es lo único que se me ocurre que pudiese ser que Banxico ni siquiera te diría que suba las tasas, pero a lo mejor que las deje de bajar, ¿no? Pero la realidad es que como están las cosas, como está la economía, lo que está haciendo también el Banco Central de Estados Unidos, es altamente probable que sigamos viendo una tasa, o sea, un periodo de recorte de tasas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? No lo sé. Yo creo que debería llegar a un 6%. Ponte tú que lo dejen un poquito más elevado, entre un 7 a un 8%, pero la verdad es que se mantenga por encima del 10%, lo veo imposible, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Entonces, si pudieron aprovechar sus rendimientos en NU y Story y en todo eso, qué bueno. Pero la realidad es que vamos a seguir viendo esta tendencia y las Sofipos, conforme vayan viendo que esto sigue bajando, van a seguir bajando su tasa de rendimiento. Hay que recordar que solo en este año iniciamos, creo que la cajita NU, que ni tenías que congelar ni nada, te da un 15% de rendimiento, 14%, ¿no? Ahorita ha ido bajando de manera drástica, creo que está dando un 12% para que tengan una idea de la magnitud de lo que ha bajado y de lo que puede seguir bajando, ¿no? Entonces, nada más para que lo consideren, muy interesante, hay que seguir dando el seguimiento como todo a estas tasas y sobre todo la inflación, ¿no? Porque pues la inflación está altamente ligada a esto. Mientras la inflación siga bajando, México se va a poder dar el lujo de seguir bajando las tasas de interés. Y esto en teoría no todo es malo, debería de tener un efecto bueno en la economía mexicana de crecimiento. Vamos a ver si pasa. Porque hoy sacaron básicamente el paquete económico del 2025, lo vamos a dejar para otro video, pero aparentemente el gobierno está presupuestando no subir tanto los gastos, aumentar un poquito más los ingresos y con eso reducir el déficit. Lo dudo, ¿ok? Lo dudo, vamos a verlo más a detalle en el siguiente video, pero lo que sí me gustó es que al menos no hubo un aumento de impuestos considerable, ¿no? No hubo una reforma fiscal, que creo que es lo que todos tenían miedo, de que, no sé, aumenten el IVA a un 17% o aumenten el ISR, la tasa del ISR, o pongan un nuevo impuesto. Ve tú a saber qué herramienta utilizaría el gobierno, pero creo que es algo bastante bueno ver que al menos parece ser que se están controlando hasta cierto punto los gastos. Digo, no se están controlando porque no, siguen subiendo, pero creo que es un beneficio ver que al menos en el presupuesto parece ser que no van a subir tanto como en otros años. Vamos a ver, obviamente, si lo cumplen, porque del dicho al hecho hay un gran trecho, pero parece ser algo bastante bueno que a mí me gustaría ver, ¿no? Que al menos el déficit deje de crecer, ¿no? Déjate tú de que disminuya, bueno, al menos deja de que crezca, deja de hacer que crezca el déficit, porque como hemos visto en meses anteriores, el déficit ha estado creciendo casi 2, 3 veces el déficit del año pasado, y eso sí ya empieza a preocupar. Vamos a ver si lo logran, espero que sí, pero eso lo vemos en el próximo video. Por ahora, eso es todo. Como siempre, les agradezco por su tiempo. Si les gusta el contenido económico de finanzas e inversiones, pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.